Porque miren, sin ese sacrificio, usted y yo no podíamos ir al cielo. Pero gracias a ese sacrificio, Jesucristo nos da la oportunidad de que un día que partamos de este lugar, podamos estar con Él por una eternidad. Es muy bonito. Voy a dejar lugar a la palabra de Dios y luego vamos a hacer algo especial por la familia Gallo. Es Alvarado Gallo, ¿verdad? Montoya Gallo. Vamos a hacer algo especial, una oración por ellos ahorita, pero vamos a dejar lugar a la palabra de nuestro Dios y luego continuamos con lo que tenemos para hacerme. Voy a dejar lugar a mi hermana. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 6. Amén. Vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 8 solamente. Amén. Dice así la palabra de Dios con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta que el tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal, y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo le respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, el cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, hijas, lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelarnos, y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Amén. Pueden tomar sus lugares. Amén. Y hemos estado viendo todo el proceso. Hemos estado viendo todo el proceso de este hombre Nehemías. Amén. Que cómo fue tanta la oposición que hubo en el pueblo de Dios, cómo fue tanta la oposición que hubo para que la obra de Dios se diera, y vimos cómo, de qué manera actuaba el enemigo para poder detener la obra. ¿Amén? Sí, amén. Vimos que empezaron a meter envidia, que empezaron a meter división dentro del pueblo para poder detener la obra, y vimos en el 5 los problemas que empezaron a ocasionarse, de cómo entre el mismo pueblo empezaban a cobrarse intereses, empezaban a venderse cosas, de modo que solamente preocuparse por uno mismo y no por lo que le pasaba a su hermano. Amén. Entonces aquí ya estamos viendo que se termina de construir el muro, se termina de construir lo que Dios había mandado a Nehemías, y vuelve otra vez a atacar el enemigo. Amén. Vuelve otra vez a ver de qué manera meterse para que eso no fuera terminado, porque vimos aquí que Nehemías dice, aunque todavía faltaba ponerse las puertas, estaban los marcos, pero todavía faltaba ponerse las puertas. Dice, observemos aquí la honestidad de Nehemías. Reconoció que aún no había colocado las puertas en su sitio. Y vemos un hombre muy semejante ahí. Nehemías era un hombre transparente, amén. Lo que pensaba, o sea, no veías a un hombre que no escondía nada, un hombre que reflejaba honestidad, que reflejaba lealtad, que reflejaba justicia. Nehemías era un hombre transparente, amén. Y vemos un ejemplo también ahí en Juan 1:47, me lo va buscando.
donde Jesús ve a Natanael, y fíjese las bonitas palabras que Jesús dice de este hombre. Dice que en este hombre no se encontraba el engaño, amén. ¿Ya lo tienen ahí? Juan 1:47. ¿Qué dice? Cuando Jesús vio a Natanael que se llamaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita que no hay engaño. Amén. Qué bonito que Dios diga: he aquí un israelita, o he aquí un hijo de Dios en el que no se encuentra el engaño. Amén. Un hijo de Dios en el que se ve, en el que se refleja Jesús mismo a través de nuestras vidas, a través de lo que predicamos, a través de lo que hablamos. Amén. Y decía, dice, es un ejemplo para nosotros como cristianos, el poder ser como Nehemías o como Natanael. Eran nombres en el que no había engaño. Eran nombres que vivían conforme a la voluntad de Dios. Eran nombres que vivían conforme a los mandamientos y estatutos de Dios. Amén. Eran nombres en los que no encontrabas algo malo. ¿Por qué? Porque su vida estaba basada en la voluntad de Dios. Su vida estaba basada en oír la voz de Dios. Dice, este es un ejemplo para muchos de nosotros que hoy en día, que a veces, y no sé si le ha pasado, a veces tratamos de ocultar cosas en nuestros trabajos o en nuestras vidas. A veces tratamos de ocultar aspectos que quizás, dicen, no nos favorezcan. Amén. Y nos decían el domingo, a veces contamos tal una cosa y mientras más la contamos le vamos agregando más y más y más, de modo que ya hasta nosotros mismos nos estamos creyendo esa versión. Amén. Entonces, Nehemías era un hombre honesto, porque ahí empieza diciendo, dice, nuestros enemigos que ya edificó el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta el tiempo todavía no estaban puestas las puertas. Dice, cuando oyeron nuestros enemigos que yo había edificado el muro estaba casi terminado, los huecos estaban cerrados, pero las puertas aún no estaban terminadas. Para los enemigos de Nehemías, la obra de Dios está en un momento de ahora o nunca. Si no hacían algo inmediatamente, la obra de Dios iba a ser terminada. Amén. Dice, cuando oyeron nuestros enemigos que yo había edificado el muro. Y es algo muy importante para nosotros hoy en día. ¿Por qué? Porque cuando oyen el enemigo que nosotros estamos obedeciendo a Dios, que nosotros estamos, como dicen, en la brecha, orando, ayunando, que estamos haciendo cosas para la obra de Dios, es entonces cuando el enemigo va a venir a atacarnos. Amén. Y vimos que va a atacar de diferentes maneras. Vamos a ver 3 maneras en las que el enemigo ataca. Y primero dice, el lazo de la amistad del enemigo. Amén. Y es por donde nos ataca el enemigo. A veces por los amigos que tenemos. Amén. A veces por las amistades con las que andamos. Es por donde nos empieza a atacar. Ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela o hasta en la misma casa. Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces por seguir a los amigos empezamos a cometer faltas en contra de Dios. Amén. Muchas veces por oír esa voz del amigo empezamos a entrar en desobediencia a Dios, empezamos a cometer tantos pecados, y ahí es por la primera lazo que le echaron a Nehemías. Los mismos enemigos que habían tiempo antes habían tratado de oponerse a la obra de Dios. Dice, le dijeron, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. En este tiempo, Sanballat y Gesem intentaron arreglar un encuentro con Nehemías. Aparentemente nos decían era un encuentro amistoso, un encuentro donde iban a dejar los malos experiencias que habían pasado y hacer como una tipo tregua. Amén. Una tipo tregua para, dice, su invitación tal vez haya tenido el sentido de un receso para unos días de descanso. ¿Qué es lo que querían? Que Nehemías parara por unos días, porque sabían que si Nehemías paraba la obra de Dios,
dejaba una puerta abierta para que ellos pudieran entrar y atacar, para que ellos pudieran entrar y volver a destruir la ciudad de Jerusalén. Amén. Dice, pero ellos habían pensado hacerme mal. Nehemías estaba equipado para ver a través de las apariencias externas y para entender de qué trataba realmente la amistosa oferta de Sanballat. Y fíjense, aquí hay un fruto del Espíritu Santo que este Nehemías tenía. Amén. Él tenía un discernimiento para saber por dónde venía el ataque del enemigo. Él tenía el discernimiento, que es un fruto del Espíritu Santo, el discernimiento de espíritus. Amén. Y que hoy en día, lamentablemente, mucho pueblo de Dios no ha pedido a Dios ese discernimiento, que hoy en día nos está haciendo mucha falta para saber por dónde está atacando el enemigo. Porque decíamos, Él sabe que la obra de Dios está a punto de ser terminada. Amén. Él sabe que la obra de Dios, el propósito para el cual fuimos llamados, se está cumpliendo y está a punto de terminar. Y va a lanzar por todos lados sus lazos para tratar de que usted llegue a la meta, para tratar de que usted y yo lleguemos a la meta, que es estar un día con Él, reinando juntamente con Él. Amén. Amén. Dice la oposición de la intriga. El plan de los enemigos fue razonable. El campo de Ono quedaba entre Samaria y Jerusalén. A la vez fue para Nehemías un viaje más de un día de su ciudad, aproximadamente 19 millas. Nehemías tenía que dejar ese lugar para ir al campo de Ono, que estaba a 19 millas. O sea, lo estaban citando en un lugar muy lejos para que dejaran la ciudad sola y poder atacarla. Amén. Y es algo que hoy está haciendo el enemigo. Porque si usted se fija, cuando usted no está haciendo nada para la obra de Dios, no vienen ataques. Amén. Uno está muy a gusto, muy en paz. Pero cuando usted empieza a trabajar en la obra de Dios, le sobran invitaciones para todos lados. Amén. Para todos lados, menos para las cosas de Dios. Empieza a haber invitaciones por todos lados. Empieza a haber, como decían, empezaron a levantar falsos de esa persona para tratar de destruir la obra de Dios. Empiezan a meter división entre el equipo con el que usted esté trabajando para destruir la obra de Dios. Amén. Y si usted no tiene ese discernimiento de espíritu, va a caer fácilmente. Nehemías tenía el discernimiento. Dice, Nehemías estaba equipado con discernimiento. El discernimiento, fíjese, es la habilidad de juzgar asuntos según la visión que Dios tiene de ellos y no según su apariencia externa. Cuando usted tiene el discernimiento, es Dios a través de usted juzgando las cosas. Es Dios a través de usted, es la visión de Dios a través de usted. Que usted vea las cosas como Dios las está viendo. Eso es lo que hace el discernimiento de espíritu. Amén. Dice, a menudo somos engañados por las apariencias externas. Y dice en 1 Samuel 16:7, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. Amén. No mires la apariencia, mira lo que hay en el corazón de la persona. Amén. Porque dice que el corazón Habla la boca. del corazón habla la boca. Amén. Del corazón salen todos los pensamientos buenos o malos. Del corazón sale todo. Amén. Amén. Por eso dice, no mire la apariencia, mira el corazón. Es lo que veía Dios. Dice, muchas personas confunden el discernimiento con ser negativos o con ser críticos. Amén. Con el de estar juzgando, y no es así. El discernimiento, dice, es igual, es capaz de ver bien cuando otros tal vez no puedan. Cuando usted tiene discernimiento, usted puede ver lo bueno que hay en la persona. Pero cuando no lo tiene, usted ve lo malo que hay en la persona. Amén. Entonces, Nehemías tenía el discernimiento y él vio que quizás para nosotros el invitar a Nehemías a un lugar
a tratar de hacer las paces, para vivir en paz, podría ser algo bueno, pero Nehemías vio las intenciones que tenía esa gente. Le querían hacer mal, lo querían matar. Amén. Dice, los cristianos o el pueblo de Dios en la actualidad sufre bastante porque carecen del discernimiento. Siguen a muchos líderes y maestros por su apariencia, por lo que sus ojos ven, por lo que por lo que los ojos ven, aunque no caminen en la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque en la iglesia está haciendo falta el discernimiento de espíritus, para saber si esa persona que está enfrente del altar, esa persona que me está dando palabra, es palabra de Dios o es palabra de hombre. Amén. Porque hoy en día decíamos, la palabra de hombre es para motivacional, dar palabras de motivación para levantar el ego, el orgullo de la persona. Pero cuando usted lee la Biblia, usted se da cuenta, decíamos, cuando usted ve que es la palabra de Dios, la palabra de Dios te hace ver cuán pecador eres y que su gracia y su misericordia nos alcanzó. Amén. Nos hace ver que nosotros no merecíamos ese gran sacrificio que Él hizo por nosotros. Amén. Dice en Proverbios 27:6, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Dice, este pasaje solo lo recordarán a no ver las experiencias eternas, sino juzgar sobriamente. ¿Qué podemos desarrollar o cómo podemos desarrollar el discernimiento de espíritu? Busque ahí Hebreos 5, del 12 al 14. Si usted quiere ver las cosas como Dios las ve, si usted quiere ver las personas como Dios las ve, busque ahí en Hebreos 5, del 12 al 14. Amén. ¿Qué dice? Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser, tenéis necesidad de leche y no de... Y todo aquel que participa de la leche e inexperto. Dice que el discernimiento es algo que los bebés no tienen. Amén. El discernimiento llega con la madurez espiritual. Si usted aún son de esas personas que nos decían que por cualquier cosa nos ofendemos y nos vamos de la iglesia, o ya no queremos escuchar a tal persona, mejor me voy y escucho a otra persona, o usted sigue siendo un bebé y no ha llegado a la madurez. Amén. Porque no tiene ese discernimiento. Dice, el discernimiento llega con la madurez espiritual. Dice que el discernimiento es algo que los bebés espirituales no tienen. Y tercero, el discernimiento puede ser dado como un don del Espíritu Santo, según 1 Corintios 12:10. Amén. Sin discernimiento podemos considerar que la invitación del enemigo va a ser peligrosa para nuestras vidas. Amén. Si no tenemos el discernimiento, vamos a ser presa fácil para el enemigo. Así es. Amén. Sigue diciendo ahí. Les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Amén. Decíamos que ellos seguían insistiendo, y no fue una vez, no fueron 2 veces, no fueron 3, dice que fueron hasta 4 veces con la misma invitación. El diablo no se cansa. El diablo nunca se va a cansar de estarnos haciendo la invitación para caer en desobediencia. Amén. Decíamos que el diablo siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar, y él nunca se cansa. Así que si él no se cansa, ¿por qué nosotros nos vamos a cansar? Nehemías no se cansó de una y otra vez decirle, no voy a ir. Amén. No voy a ir porque tengo mucho trabajo en la obra de Dios. Tengo que terminar esta obra que Dios ha puesto en mí. Pero hoy en día somos presa fácil. Amén. A la primera que nos dicen, hey, te invito
a cenar el martes a las 7 de la noche. ¿Qué decimos? Les decimos no, porque hoy tengo culto en la iglesia El Buen Pastor. Muchos se van. Dice, muchos se van. Entonces, ¿por qué? Por falta de discernimiento. Porque es mejor la comida que te ofrecen aquí a la que te van a ofrecer en otro lado. Amén. Dice, los cristianos en la actualidad, dice, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Amén. Nosotros podemos decir no, porque va a cesar la obra que Dios tiene en mí si yo dejo de ir a escuchar, alimentarme de la palabra de Dios. Amén. Dice Nehemías, utilizando el discernimiento no solo escaparía a su trampa, ni siquiera sería distraído de su trabajo. El enemigo puede distraer al pueblo de Dios, entonces habrá ganado y podemos empezar a darles seriedad a los asuntos triviales. Hemos perdido la efectividad en la obra de Dios si empezamos a escuchar la voz del enemigo. Si no tenemos el discernimiento para saber qué es lo bueno para mí y qué es lo que no me conviene. Amén. Tenemos libre albedrío y Dios nos da la oportunidad de escoger qué es lo bueno para nosotros y qué es lo que no nos conviene. Dice, del 5 al 9, es la segunda lazo que echó, dice la sutileza de la calumnia del enemigo. Dice ahí de 5 al 9, entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez con una carta abierta en su mano, el cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones, y Jasmulo dice, que tú y los judíos pensáis rebelarlos, y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras de ser tú el rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo, hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey tales palabras, ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que tu corazón tú lo inventas, porque todos ellos nos amedrantaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Amén. Él tuvo el discernimiento para decir, ellos me están mintiendo. Y se los dijo, tú me estás mintiendo porque quieres que la obra de Dios cese. Ahora te pido a ti, Dios, que fortalezcas mis manos para terminar la obra. Amén. Y vemos aquí un claro ejemplo que también cuando Jesús estaba en su ministerio aquí en la tierra, le dijeron estas mismas palabras. Amén. Andan diciendo que tú has dicho que eres el rey de los judíos. Amén. Le decían esas palabras para terminar con la obra y el ministerio de Jesús. Le decían, andan diciendo que tú eres el rey de los judíos. Andan diciendo que tú eres el salvador de este mundo. Pero con el afán de estar metiendo cizaña. Amén. Con el afán de que todos los que seguían a Jesús se empezaran a alejar de él. ¿Por qué? Porque sabían que ahí el único que podía reinar era Herodes. Amén. Era el único que podía reinar y cualquiera que se proclamara rey iba a ser perseguido por los soldados para matarle. Entonces empezaron a levantar calumnias y lo mismo hicieron con Nehemías. Andan diciendo que tú te vas a proclamar rey sobre Judá, rey sobre Jerusalén. Y Nehemías le responde, no hay tal cosa de lo que tú estás diciendo, porque tu corazón habla mentira. Dice ahí, después de haber pedido 4 veces, Sanballat se dio cuenta de que su ansiedad y preocupación se veía y de que descubriría su engaño. Por eso cambió de tácticas y envió una carta abierta, una carta en la que no se podía verificar el origen de quién venía. Amén. Nada más puso andan diciendo, pero no dijo quién andaba diciendo. Dice, la implicación concerniente en Nehemías fue una cosa que le interesaría mucho al rey persa, porque había habido muchas rebeliones en contra de la tierra de Palestina. Amén. Dice que tú y los judíos pensáis rebelarlos de ser tú su rey, has puesto profetas que proclamen. Y
Nehemías probablemente habían enfurecido o habían molestado a Nehemías. Veíamos que Nehemías era una persona que sí se molestaba, era una persona que sí se enojaba, pero que tenía también un dominio propio. Amén. Que sabía cuándo actuar, que primero iba y consultaba a Dios y después actuaba, que primero meditaba en el problema y después actuaba. Amén. Dice, entonces este hombre, ya iban dos frutos del Espíritu, dice dominio propio y discernimiento de Espíritu. Qué importante es que busquemos nosotros los frutos del Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque a veces no podemos controlar nuestro carácter porque no tenemos el dominio propio. Porque a veces no sabemos por dónde vienen los ataques porque no tenemos discernimiento. Amén. Entonces es importante que nosotros, como pueblo de Dios, busquemos los frutos del Espíritu Santo. Dice, y ahora serán oídas del rey las tales palabras de él, por tanto, y consultemos juntos. Ahora Sanbalat ha sido una amenaza. Si no vienes, estas palabras van a llegar al rey. Y el rey va a mandar matarte o apresarte, porque tú quieres hacer, como dicen, un golpe de estado. Amén. Proclamarte rey de Judá. Entonces dice, Nehemías respondió hablando calmada y francamente, lo que tú dices es mentira. Entonces desistieron por esa parte. Ya no cambiaron la táctica. Dice, ahora pues Dios, tú fortalece mis manos. Y debemos hacer lo que hace este hombre Nehemías. Amén. Pedirle a Dios que cuando venga el ataque, dice, orar a Dios por fortaleza. Orar a Dios porque nos dé fortaleza y poder en nuestras vidas para poder enfrentar toda obra del diablo. Amén. Y hoy en día vemos cómo está atacando el diablo. Decíamos que muchas obras, muchas iglesias cerraron. ¿Por qué? Porque las ovejas ya no regresaron. Amén. Las ovejas se dispersaron y ya no quisieron regresar con su pastor. Pero gracias a Dios que en esta iglesia todavía persisten las ovejas. Amén. Amén. Y siguen llegando nuevas ovejas. Dice Nehemías, la tercera táctica, el escándalo de la religión del enemigo. Léanme ahí del 10 al 14. Nehemías 6. Nehemías 6, del 10 al 14. Vino luego a la casa de Semaías, hijo de Delabía, hijo de Mejatebel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir, y quien fuera como yo, y estaría en el templo para salvarse de la vida, no entraré. Amén. Dice, entonces dijo, un hombre como yo ha de huir, y quien fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida, no entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Ahora cambiaron la táctica y el diablo se metió por la religión. Amén. Mandándole un profeta a Nehemías diciéndole que fuera al templo. Amén. Y hoy en día hay muchos falsos profetas que nos decían, que nos dan profecías millonarias, profecías ilógicas. Amén. Veíamos tantas profecías que hay. De un claro ejemplo para que vean las profecías que hay de esta mujer que fue al Polo Norte y habló con Santa Claus. Amén. A entrevistarlo. Y que fue también a la isla de Patmos y que Dios le reveló lo que ya se le había revelado a Juan en el Apocalipsis. Amén. Entonces, de esta manera, ahora se metió por la religión dándole profecías a Nehemías que fuera al templo porque había una profecía para él. Amén. Y dice, vine luego a casa de Semaías. Dice, este hombre decía que era un profeta y hablaba profecía, pero no lo era. Semaías le ofreció a Nehemías un refugio seguro
en el templo. La idea era que aunque se decía que Nehemías era amenazado, podía encontrar un refugio en el templo. ¿Pero por qué? Fíjense por qué querían verlo en el templo. Dice el Salmo 61:4: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estarás seguro bajo la cubierta de tus alas. Se lo estaban diciendo conforme a la palabra de Dios. Amén. Pero búsqueme Segunda de Crónicas 26. No sé el versículo exactamente, pero se lo voy a explicar. En Segunda de Crónicas habla del rey Usías. Amén. Había un mandamiento en que solo los sacerdotes podían entrar al templo. Nadie más del pueblo podía entrar. Solo el sacerdote y el sumo sacerdote podía entrar al templo y pedir perdón por el pueblo, perdón de pecados por el pueblo. Solo el sumo sacerdote podía hacerlo. Ahí en Segunda de Crónicas 26 nos habla del rey Usías. Amén. Dice que este rey desobedeció a Dios, no era un sacerdote y entró al templo. ¿Y qué le pasó? Dice que de inmediato se llenó de lepra. Amén. Porque era un mandamiento de Dios. Solamente el sumo sacerdote podía entrar al templo. Nehemías era un profeta de Dios, mas no era un sacerdote. Entonces, al momento de que él entrara al templo, iba a desobedecer un mandato de Dios. Amén. Dice Nehemías, conociendo el corazón de Dios, como es revelado en todo el consejo de la palabra de Dios, tenía el discernimiento. Semaías intentó provocar miedo en Nehemías y trató de hacerle desobedecer a Dios basado en este miedo. ¿Cómo? Tratando de que entrara al templo para que desobedeciera un mandato de Dios. Dice, sabía cómo usar palabras religiosas, pero seguía siendo una trampa. Si Nehemías creía en las palabras de este hombre, pecaría y le daría a otros algo de qué culparle y desacreditarlo. Amén. Estaba buscando la manera de que Nehemías cometiera un error para que después el pueblo empezara a señalarlo y ya no creyeran lo que decía Nehemías, ya no creyeran en lo que Dios hablaba a través de Nehemías. Y es algo que hoy en día se está usando mucho: desacreditar al pastor, al líder. ¿Para qué? Para que el pueblo ya no crea lo que Dios habla a través de la persona. Amén. Y empiecen a hablar de esa persona, ya no ver el carácter de Dios en esa persona, empiecen a ver cualquier error que tenga esa persona para empezar a desacreditarlo. Amén. Y para tener una excusa de decir, yo ya no voy a ir porque esta persona está así, así, así. Amén. Y se van y empiezan a ver a Semaías. Amén. Esos profetas que te hablan conforme a la palabra de Dios, pero que te están llevando a una desobediencia a Dios al mismo tiempo. Amén. Amén. Y ve, vamos a dejar hasta aquí este capítulo. Lo vamos a ver ya en la otra semana o en otro martes. Y vamos a leerle este capítulo. Amén. Lee este capítulo para que venga ya más empapado de la palabra de Dios y podamos entender juntos lo que Dios nos quiere decir a través de ese capítulo. Amén. Póngase de pie. Póngase de pie y vamos a dar gracias a Dios. Padre, en esta hora te damos gracias. Gracias por el consejo de tu palabra, Señor. Gracias porque hoy el consejo fue que busquemos, Padre, los frutos del Espíritu Santo, Señor. Que busquemos el discernimiento de espíritus, que busquemos el dominio propio, Señor, para saber por dónde ataca el enemigo, Padre. Yo te pido, Señor, que tú bendigas las vidas de todos aquellos que se dieron el tiempo de venir a escuchar el consejo de tu palabra, de todos aquellos que a través de redes sociales también están escuchando el consejo de tu palabra. Señor, bendice sus vidas, Padre, obra en sus corazones, redarguye, escudriña y consuela si es necesario, Padre. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.